Continuamos con el análisis de circuitos en corriente alterna. En este caso vamos a ver un problema relacionado con el circuito equivalente de Thevenin, con fasores obviamente, el dominio fasorial, y vamos a ver cómo se resuelve. Primeramente, lo que notamos aquí o podemos apreciar aquí es que los valores de los capacitores y de las bobinas pues ya están dados o están expresados como reactancias. ¿Cómo sabemos eso? Tenemos los valores en ohms y aparte tenemos los números imaginarios característicos de las reactancias. Números positivos o imaginarios positivos para las bobinas, imaginarios negativos para los capacitores, y aparte el fasor del voltaje también ya lo tengo en la cantidad polar. Por lo tanto, yo ya sé o yo ya puedo empezar a trabajar este problema directamente sin tener que hacer alguna conversión previa. Entonces leemos lo que nos dice el enunciado del problema. Encuentra el circuito equivalente de Thevenin visto desde las terminales A y B. Terminales A y B son estas que están aquí. ¿Qué es lo que significa esto? Pues que va a estar un voltaje, ¿verdad? Un circuito abierto en esta parte, y es lo que yo necesito calcular, o es donde yo necesito calcular el voltaje para saber o para determinar el voltaje de Thevenin correspondiente. Recuérdese que el voltaje Thevenin es el voltaje a circuito abierto en las terminales que nos proporciona el problema. En este caso es A y B. Es el voltaje en circuito abierto de estas dos terminales. Muy bien, entonces vamos a proceder a hacer el cálculo. Vamos a hacerlo por mallas, para practicar mallas también. Por lo tanto, se hace el mismo procedimiento que hemos visto a lo largo de los problemas anteriores, donde tenemos que trazar una corriente de malla en el sentido que nosotros propongamos, en este caso un sentido horario. Un sentido horario y un sentido horario. I1 e I2. Recuerde que la malla está abierta en este punto, por lo tanto esto no es una trayectoria cerrada tal cual, sino que la trayectoria cerrada es todo esto. Esto solamente es un punto de referencia donde vamos a medir el voltaje A y B. Sin embargo, la malla pues abarcaría todo esto. En términos prácticos, tendríamos solamente dos mallas para analizar. Por lo tanto, el problema se simplifica pues bastante. Vamos entonces a hacer la ley de tensiones de Kirchhoff de la malla número 1 de una manera muy simple, y seguimos el trazo de las corrientes así como se vio en los casos pasados y como se debe realizar el análisis, siguiendo la trayectoria del flujo de la corriente en el sentido donde yo la tracé y analizando cada uno de los elementos de la malla. Muy bien, seguimos aquí o empezamos por aquí al capacitor, perdón, de menos J6. Por lo tanto, yo tengo mi capacitor de menos J6 y aparte lo voy a multiplicar por mi corriente 1 por la ley de Ohm. Acuérdense que es la ley de Ohm. Positivo, en este caso por el negativo mismo del capacitor, pues se hace negativo. Y aparte voy a tener que influye también la corriente del otro lado de la malla, que en este caso es I2. Por lo tanto, va a ser un más J6 de I2 negativo, con el negativo propio de la corriente de malla 2, pues hace el positivo de aquí. Seguimos, llegamos al 8, mismo caso. Ahora tenemos más 8 y 1, menos 8 y 2, para este caso de aquí. Y seguimos, y de una vez vamos a pasar al otro lado al igual. Este entrar negativo, en teoría debería tener o debería continuar aquí negativo, pero como yo lo voy a pasar de una vez del otro lado al igual, pasa como una cantidad positiva, 120 ángulo de 75. Muy bien, ya tengo la primera ecuación. Solamente me falta pues darle una pequeña ordenada para poder introducirla en la calculadora o al software que usted esté utilizando. Aquí los valores de I1 son 8 menos J6, y esto corresponde al valor o a la malla I1, a las corrientes de la malla I1, más lo que yo tengo en la malla 2 sería el menos 8 y el más J6. Esto corresponde al I2 y esto es igual a 120 ángulo de 75. Y esta sería la ecuación número 1.
Después la ley de tensiones de Kirchhoff de la malla número 2, que la malla número 2 es esta que está aquí, y procedemos a hacer lo mismo de una manera pues un poco más ágil. Recordemos que todo lo que está o que no está en la malla que estamos analizando va a ser negativo, y todo lo que esté dentro de la malla que estemos analizando va a ser positivo. De acuerdo a esta facilidad, pues surge ese procedimiento o ese análisis rápido o por inspección que muchas literaturas nombran. Vamos a aplicarlo aquí de una manera muy simple. Entonces, todo lo que está fuera de la malla 1 pues va a ser negativo. Este es negativo. Bueno, primero el número real para ya acomodarlo de una vez. 8 negativo. Este es negativo con negativo da positivo. Esto es I1. Más todo lo que pertenece a la malla pues es positivo. 8 más 4, 12. J12 menos 6 más J6. Y esto es I2. No tenemos fuentes de voltaje, por lo tanto es 0. Entonces nótese aquí, como les estaba explicando ahorita, como les estaba explicando hace unos momentos, este es compartido con la malla, no pertenece a la malla 2, por lo tanto es negativo, la corriente de la malla 1. Este también está compartido con la malla 1, sería negativo, pero como el negativo con el negativo se hace positivo, pues tengo un J6 positivo. En este caso pues tengo 4 más 8, porque son de la propia malla que estoy analizando. 4 más 8 son 12. Y también tengo 12 J12 menos J6 positivos, por lo tanto 12 menos 6, J6. No tengo fuentes de voltaje, por lo tanto queda como un 0. ¿Ok? Lo que sigue pues es solamente realizar el cálculo para determinar las corrientes de malla 1 y la corriente de malla 2. De una manera muy simple, porque pues solamente tengo dos ecuaciones de malla. Entonces nos vamos rápidamente a la solución de ecuaciones simultáneas. Nueva, 2 por 2. Y pasamos a introducir las ecuaciones, ¿verdad? 8 menos 6i. 8 menos 6i. Y luego menos 8 más 6i. Oh, perdón. Más 6i. Más 8 más 6i. 120 ángulo de 75. Entre paréntesis para que no nos salte el error. Menos 8 más 6i. 12 más 6i. Y 0. Pasamos a polares. Y tenemos estos valores. 12.7279 ángulo 66. 12 ángulo de 12.72. Ahí omití los decimales, pero bueno, ahorita los ponemos. 66.86. 9.49. Vamos a redondearlo a 2. Ángulo de 3.43 amperes. 12.73 en este caso. Muy bien, entonces ya tengo las dos corrientes de malla. Las dos corrientes de malla que me surgieron de mi análisis. Y ahora procedemos a hacer el cálculo del voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin es un voltaje que yo tengo en estas terminales, y usualmente yo lo polarizo de la manera más menos, más en el terminal A, menos en la terminal B. Y debido a que yo tengo pues una parte abierta aquí en el circuito, yo necesito hacer pues una pequeña malla aquí, un ligero cálculo, ¿verdad? Para la corriente, para el voltaje de esta mallita que se está formando aquí, para determinar el voltaje que hay en estas terminales. Por lo tanto, voy a trazar una corriente así provisional, o una trayectoria de la corriente donde yo voy a hacer mi procedimiento. Puede ser para cualquier lado que usted desee. Recuerde que esto es irrelevante, solamente que debe ser igual a 0. Como ya lo habíamos comentado, como nos dicen las leyes de Kirchhoff, toda la sumatoria de voltajes de una malla a una trayectoria cerrada
es igual a 0. Entonces, si hacemos esto, aquí yo puedo llamar a este voltaje que yo tengo en la resistencia como V1 y este voltaje que yo tengo aquí en el capacitor como V2. Si hacemos el trazo de la corriente así, la polarización que me daría ese flujo de corriente quedaría así. El voltaje Thevenin no se modifica porque es la polaridad que yo quiero medir, más o menos, en ese sentido. Yo no necesito otra polaridad distinta. Si yo lo quisiera medir al revés, pues sería el cambio de polaridad nada más. Y si hacemos esa ley o esa ecuación de esa trayectoria, nos quedaría, siguiendo por esto, más V2 más V1 menos, porque estamos por la terminal negativa del voltaje de Thevenin, menos el voltaje de Thevenin es igual a 0. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin es igual a V1 más V2, haciendo un pequeño despeje, así muy simple. Ahora quedaría solamente determinar el voltaje 1 y el voltaje 2. ¿Ok? Voy a ponerlo de este lado. Voltaje 1 va a ser el voltaje que está en este elemento resistivo de 4 ohms. Por lo tanto, muy fácilmente, como ya tengo el análisis de corriente, solamente hay que sustituir. Nos quedaría que el voltaje por la ley de Ohm, que la ley de Ohm recordemos que es voltaje igual a I por la impedancia, porque estamos trabajando en corriente alterna. Aquí lo que está afectando esta resistencia pues es la corriente 2. Por lo tanto, 4 veces I2, hacemos el cálculo así rápidamente, 4 por 9.49 ángulo de 3.43 nos da igual a 37.96.3 ángulo de 3.43 volts. ¿Ok? El voltaje 2 estaría determinado por el voltaje que tengo en el capacitor. Sin embargo, pues aquí tengo una afectación de las dos corrientes de malla porque está en medio de dos mallas, obviamente, donde la corriente I1 entra por la polaridad negativa y la corriente I2 entra por la polaridad positiva del elemento. Por lo tanto, la ley de Ohm nos dice que es menos J6, que esa sería la impedancia de este elemento, por corriente de malla 2, que es la que está entrando por la terminal positiva, menos corriente de malla 1, que entra por la polaridad negativa o la terminal negativa del capacitor. Esto haciendo el cálculo en la calculadora. Recordemos que aquí teníamos 12.73. Nos arroja un valor de 72.02 ángulo de menos 158.12 volts. Decimales menos, decimales más, puede ser ahí una variación de decimales muy ligera. Y ya tengo el voltaje 1 y el voltaje 2. Lo que procedería a hacer aquí pues solamente es hacer la sustitución de esto aquí, ¿sí? Sustituir esto y sustituir esto para hacer la suma. Realizamos la suma en la calculadora para calcular el voltaje de Thevenin y nos arroja que el voltaje de Thevenin es 37.96 con un ángulo de menos 139.68 volts. ¿Ok? Ese es el voltaje de Thevenin visto desde las terminales A y B. Esta pequeña malla se puede haber hecho también en la parte de abajo de nuestra malla 2 y el resultado debería ser exactamente el mismo que está aquí. Pruébelo usted en su casa, pruébelo ahí en su cuaderno, haga ese cálculo para que note que el voltaje de Thevenin va a ser exactamente igual y pues le sugiero que lo haga para practicar, ¿verdad?
Muy bien, ya tenemos entonces el voltaje de Thevenin. Ahora recordemos que para tener un circuito equivalente de Thevenin necesitamos la impedancia equivalente de Thevenin vista también desde las terminales A y B del circuito, siempre y cuando apaguemos las fuentes independientes del circuito. En este caso la fuente independiente es esta fuente de voltaje de 120 ángulo de 75 y procederíamos a apagarla. Recuerde que cuando se apagan las fuentes de voltaje se generan los cortocircuitos y cuando se apagan las fuentes de corriente se generan los circuitos abiertos. Muy bien, entonces trazamos el dibujo o el circuito aquí abajo. El circuito es el mismo que el que está arriba, solamente que sin la fuente de voltaje que teníamos arriba, ¿verdad? Entonces quedaría nuestro cortocircuito donde teníamos nuestra fuente de voltaje. Solamente se sustituye por un cable, vamos a decirlo así. Queda también nuestra resistencia intacta. Queda nuestro capacitor intacto. Queda la resistencia de 8 y queda la bobina, y todo eso queda exactamente igual debido a que lo único que se afectan son las fuentes independientes. Las terminales también se quedan intactas porque es donde yo voy a medir la resistencia en este caso, el 4, el menos J6, el 8 y el J12 también. Los valores quedan iguales y a partir de aquí toca pues solamente hacer el cálculo de la impedancia equivalente de ese circuito. Aquí, como lo vimos en clase, se puede también redibujar el circuito para ver de una manera más simple las conexiones, empezando por las terminales. La terminal A es esta y notemos que está conectando al capacitor. Estamos conectando al capacitor y ese mismo nodo está conectando a la resistencia. ¿Sí? Se fija, esta conexión es esta misma, es la conexión. Y estas a su vez están interconectadas mediante ese cortocircuito que se generó cuando apagamos la fuente de voltaje. La terminal, esta es la terminal A. La terminal B tiene conectado a su vez a una bobina y aparte tiene a una resistencia. Y a su vez, esto está interconectado por ese mismo cortocircuito que interconecta, se fija, los cuatro elementos o las cuatro ramas del circuito. De esta manera, este quedaría con un 8, este quedaría con un J6, este con un J12 y este con un 4. Y aquí ya podemos apreciar un circuito más simple para poder reducir. Ya podemos ver muy fácilmente que esto está en paralelo con esto y que esto está en paralelo con esto, y esto a su vez quedaría en serie con el paralelo de esto. Por lo tanto, lo único que tendríamos que hacer es un paralelo entre 8 y menos J6, un paralelo entre J12 y 4, y eso, los resultados, sumarlos. Entonces hacemos el procedimiento con la calculadora. Hacemos el procedimiento de los paralelos, multiplicación entre suma, 8 por J6 entre 8 más J6. Este resultado nos arroja en rectangular 2.88 menos J 3.84 ohms, obviamente. Y este resultado también hay que trazarlo en la calculadora, que sería 12J por 4 entre 4 más 12J. Y nos arroja un 3.6 más J 1.2 ohms. Por lo tanto, la impedancia de Thevenin o la impedancia equivalente pues solamente sería la suma de estos dos. Por lo tanto quedaría 6.48 menos 2.64 ohms. ¿Listo?
Recuerde usted, paralelo con este, se simplifica en un solo elemento, paralelo con esto, se simplifica en un solo elemento, y ahora sí queda una conexión en serie. Recuerde que la conexión en serie es dos elementos que comparten exclusivamente un nodo, por tanto solamente quedaría una impedancia, en este caso, equivalente para todo ese circuito. Lo último que quedaría de hacer, pues es solamente trazar el circuito equivalente de Thevenin. Recuerde usted que un circuito equivalente de Thevenin se forma de una fuente de voltaje y en este caso de una impedancia en serie, y las terminales A y B que teníamos desde un inicio, donde el voltaje de Thevenin pues va a ser igual a 37.96 ángulo de menos 139.68, y la impedancia de Thevenin pues no va a ser más que 6.48 menos 2.64 ohms. Y este sería nuestro resultado, o sea, el circuito equivalente de Thevenin.